llaman los 24 ancianos. Hay una imagen un poquito distorsionada, pero es de las más bonitas que encontré para ilustrar. Vamos con la primera diapositiva. ¿Sí tiene la imagen? Sí. Bueno, antes que nada el vocablo en griego, como aparece la descripción, ¿sí? Aparece 4 o 5 veces en Apocalipsis, aparece en griego, ¿no? Estos son los caracteres griegos, están familiarizados con ellos, y aquí, ¿cómo se transcribiría, ¿no? Hay un sistema internacional de transcripción donde, según la fonética, pues hay unos caracteres, ¿no? Más o menos sería así. Eikosi, tesaras, que sería 24, y presbiteroi, que es anciano, de donde viene la palabra presbítero, ¿no? O episcopo, como también se solía decir. Según Apocalipsis 4 y el versículo 10, presbítero sería una especie de grado de señor, una persona importante que tiene respeto, un título grande, por ejemplo, dentro de una congregación, dentro de una sinagoga. También un anciano, un decano, un elder también del alto alemán y el inglés que era old, anciano, es una persona mayor, experta, persona mayor. Bueno, en los primeros años del cristianismo, los ancianos eran definidos como mayores y expertos, elders, presbíteros, episcopos, decanos, personas con título de autoridad o señorío dentro de la iglesia. Cuando uno, por ejemplo, mira las referencias de los evangelios o de las cartas, todo lo que es el tema del Nuevo Testamento, y se refieren a los ancianos, por ejemplo, de la iglesia, pero también del Sanedrín, los llaman igual. Pues si se reunieron los escribas y los ancianos y determinaron, no se referían a ellos ancianos en el sentido de que sencillamente fuesen mayores en edad, sino que eran personas que tenían una gran sabiduría y se tenía en cuenta la opinión de ellos. Hay jóvenes que son como viejos por la tremenda sabiduría que Dios les pone en el cerebro. O sea que hay jóvenes y también ancianos. Entonces se considera que la parte anciana está más asociada a la experiencia, y por ende se pedía la opinión de ellos en cosas importantes. Un reflejo del anciano de Días. Sí. Exacto. Bien, ahora, el carácter del anciano o presbítero era el ejercer funciones administrativas, igual que el decano representaba al jefe de mayor antigüedad entre sus colegas. Eran considerados ancianos, expertos, mayores o sabios. Por eso dice, dale un poquito para abajo. ¿Hay alguna otra palabra ahí? No. Mira. En hebreo se denominan shkenim, ¿vale? Shkenim, perdón. De sus colegas. Entonces había también la idea de que dentro de un grupo de mayores había alguno que era más importante que el resto, especialmente por su edad, podría ser. Mientras estuviese en condiciones de poder dirigir o dar consejos, dentro de todos ellos había uno que era más importante, por eso se le llamaba decano. Bien, aunque en inglés significa otra cosa que tiene que ver uno entre 10, ¿no? De deca, 10. Bien, la idea de lo que es en sí la palabra de cómo aparece en griego, ¿ok? Escriben anciano, pero uno entiende que se refiere más que anciano por ser viejo, por ser experto, ¿sí? Y esos son los equivalentes en el idioma. En griego aparece presbítero, y uno entiende presbítero. Y también utilizaban, era un sinónimo, en los primeros años del cristianismo, utilizaban en esa lengua griega, para los conceptos de las iglesias sobre ellos, tanto presbítero como episcopo. Como dicen la iglesia episcopal, ¿sí? Epi es superior en griego. La forma, cuando escuchan la palabra en una definición griega que al principio suena epi, es que es superior o es algo que está arriba. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, voy a remitirme a algunos aspectos o características que los distinguen dentro de los propios versículos del libro de Apocalipsis. Casi todas las imágenes las consigue uno, ¿sabe de qué? De los testigos de Jehová, porque el resto es difícil conseguir este tipo de cosas de otras fuentes. Es irónico. Son bailarinas sobre hielo, ¿no? Parece. Sí. Y abajo que parecen los ángeles. Toda la gente con arpas. Yo creo que estos son 24, y después un montón de gente y una ciudad de oro en el fondo. Bien, estos 24 están en tronos. Entonces uno entiende trono y escucha, lo asocia con un rey que está en su trono. Aunque en hebreo no existe esa distinción. En hebreo dicen kiseh es silla. Entonces tú puedes suponer que está sentado en una silla meditando, está relajado, pero si está sentado en medio de un grupo de personas, asumen que tiene una preeminencia por encima de los demás. Si está en un sitio un poquito por encima,
con que sea un escaño, ya se entiende que es superior al resto. Bien, entonces ya ahí se hace la distinción, no por la palabra misma, que nosotros entendemos silla es silla y trono es trono, pero en hebreo no existía esa diferencia. Con el griego, como muchas veces les he comentado, existe este avance a la hora Entonces, de profundizar intelectualmente en los temas bíblicos, porque es un idioma más rico, te da más posibilidades de profundizar en ideas. En cambio el hebreo no es tan rico en ese aunque tenga significados simbólicos muy profundos, como lengua no es tan rica como lo es el griego. Alfredo, entonces es como, según el título de la persona lo trataba, ¿o cómo? Me refiero Sí, al contexto. Si ves que una persona está sentada y otra persona está sentada al lado y te dice, él está sentado en una quise y este está sentado en una quise, tú dices, está sentado en una silla. No sé si alguno es más especial que el otro. Pero si en la descripción te dicen, sí, pero él está sentado en una silla que está en una especie de pedestal, ya tú asumes que aunque sea silla y en pedestal, es que si está en el pedestal es porque es más importante que el que no está en el pedestal. ¿Me lo explico? Sí, pero hay siempre títulos, muchos títulos dentro de la sociedad que se citan exactamente igual que la Biblia. Claro, pero en primera instancia, por ejemplo, tienen una visión. Entonces el que ve la visión, el que ve la visión, a lo mejor no entiende de nombres, lo que hace es describir los colores que ve, las circunstancias, las proporciones, la ubicación, las características. Por ejemplo, vi que tiene una estampa aquí, que está vestido de tal color, y con base en esas características uno identifica de qué están hablando. ¿Sí? Entonces los colores son importantes también. Claro, claro. Bien, entonces dice que tienen tronos. Asumimos que tienen algún papel importante de gobierno o de reinado. Están alrededor de Dios. Dice que hay una imagen o una analogía de Dios en medio de ellos, ¿sí? Como si fuese una piedra preciosa por lo transparente y lo hermoso que es, y la luz que emana, que emite, ¿sí? Que sería una idea de cohorte especial que destaca por suma dignidad, ¿sí? Al estar ellos sentados alrededor de Dios, en una forma circular o semicircular, quiere decir que ellos tienen un sitio de dignidad con respecto del resto de personas. Eso quiere decir que ellos son santos delante de Dios. Y si están sentados en tronos delante de Dios, es porque son para Dios una especie de reyes o algo similar. ¿Ok? Dice, la vestidura es un punto fundamental para uno saber cuál es la dignidad del individuo. Si es puro, si no es puro, si se encarga de algo negativo, si es algo positivo. Y en este caso nos dice que esta representación es blanca, entonces asumimos que es pureza. ¿Sí? Bien. Ahora tienen coronas. Con eso se aclara que aunque aquí no nos hubiese dicho que eran tronos, ya la corona misma da por hecho que es un príncipe o es un rey. Porque otra persona no se pone una corona, ¿no? Asumimos que tiene que ser un príncipe o un rey. Y nos dice, va a título real, y nos dice que es de oro. Entonces ya suponemos que es rey porque el príncipe es plata y el rey es oro. Y el oro también es el símbolo de los dioses, ¿sí? Y en ese sentido es lo máximo con respecto al resto de minerales que se utilizarían para escribir algo, como el bronce, por ejemplo. Bien, y ahora dice que tienen arpas, pero los reyes, ¿por qué van a tener un arpa? Hasta ahora nos han dicho que están alrededor de Dios personas muy importantes, pero ahora dice que tienen arpas, pero uno no ve un rey con un arpa, a menos de que él mismo quiera consolarse a sí mismo escuchando una melodía que se le ha ocurrido, ¿sí? Pero en este caso hay que ver el contexto y todo esto lo quiero sacar a colación para que nosotros vayamos aduciendo qué es. No que yo diga esto es tal cosa, ¿no? Ahora, el arpa es un símbolo de lo celestial, lo elemental y los planos sutiles de existencia, ¿sí? La espiritualidad, Siempre lo he oído de pequeño. lo que es lo astral, lo que es lo puro, ¿sí? Lo magnífico. Ahora, lo dejo ahí en un apartado, la curiosidad de que ellos tengan un arpa, cada uno. Poseen copas, pero no copas de estas. No está aquí una copa. No tiene esta copa como en otro caso les mencioné, que en griego, aunque traduzcan, y las copas de la ira no era una copa, como donde se bebe el vino, sino es como un bol, ¿sí? Como algo similar a esto, ¿sí? O más del cristal. ¿Cómo lo llamaban? La copa de la ira. Sí, algo más similar a esto, eso es lo que ellos referían también por copa. Lo que el traductor escribe copa, pero esto no es una copa. Un bol. Sí, un bol puede ser. Sí. Recordemos al rey David, cuando tenía Saúl los problemas espirituales, cómo utilizó, el arma que utilizó fue el arpa, y después fue rey.
para poder amansar a los espíritus. O sea, algo va directo ahí en Sí, porque claro, Y en otro momento yo el tema de cómo pienso que es una... es la música vibra, el cuerpo vibra, entonces es una vibración, entonces la música influye en los estados de la mente, el alfa, beta, la frecuencia en la que la persona está y también estimula los aspectos vibracionales con respecto a otras entidades, ¿no? Bueno, bien, entonces tienen arpas, tienen copas, pero esta copa es del vocablo griego fialas, que es un cuenco destinado a ofrendas. Más concretamente, más que el otro, en este caso se refiere a un fialas, ¿sí? Un cuenco destinado a ofrendas. Y dice que es de oro, una vez más el mineral de los dioses, que tiene incienso, que ahí mismo explica que son las oraciones de los santos. O sea que ellos están haciendo de mediadores, porque si yo tengo un cuenco que representa lo que la gente ha orado, ¿qué hacen las oraciones aquí? Porque las oraciones no... O sea, si yo como persona le doy a Dios una plegaria, y esa plegaria no se traduce en una respuesta, ¿a dónde va esa plegaria? Dios diría, espera que todavía no la he llevado a cabo, y esa plegaria se queda en el aire. Entonces una forma representativa diría que está ahí en el bol, está esperando a ser derramada la plegaria. ¿Y por qué ellos la tienen en sus manos? Quiere decir que ellos están haciendo intermediarios para que Dios opere a través de lo que ellos van a hacer. Entonces van a ser personas, o son personas, que por encima del resto de siervos de Dios son los que son intermediarios para hacer la justicia de Dios, que es servir a los siervos las oraciones que han pedido, materializarlas. ¿Okay? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Oraciones de los santos. Ahora, el Cordero, entendemos que es Jesús, los redimió. Ahora otro punto. Ya hablamos de lo del arpa, que es para armonizar con lo divino y con lo celestial, pero que no los hace a ellos ser reyes en un cargo que uno diría son los máximos reyes de la gloria de los cielos, sino que son personas que han sido puestas ahí para administrar y en el caso de los santos para ejecutar la justicia. Y nos dice que los redimió. Pero más concretamente el vocablo griego, antes que decir redimir, lo que uno diría redimir, se refiere al hecho de que se paga por una persona. ¿Sí? Pero no dice pagar porque uno podría entender pagar por otra cosa. Entonces, el vocablo en sí me está diciendo, Manuel es llevado a la cárcel, hay que pagar la fianza. Si no pagan la fianza no sale de la cárcel. ¿Bien? Entonces llega una persona y dice, yo pago la fianza del individuo, ahora él puede salir. Pero él se ve en un compromiso conmigo porque yo pagué la fianza. Y era un poquito avergonzado porque me pagaste la fianza. Entonces ya es un compromiso entre él y yo. Yo le digo, yo te pago la fianza, pero ahora tú me vas a trabajar 2 semanas en mi finca. ¿Por qué? Porque fui yo el que pagó la fianza. Si no, buscas a otra persona que te pague la fianza o a ver cómo te las arreglas. Eso es a lo que se refiere el concepto ahí de pagar. Ahora bien, si ellos fuesen una especie de dioses o estuviesen ya santos, porque los va a redimir, ¿y los va a redimir de qué? Para redimir a alguien quiere decir que esa persona ha estado aprisionada, sea por el pecado, sea por el inframundo, sea por algo, y pagan un rescate por él. Bien, ¿cuándo lo paga? ¿Cuándo Jesús paga la redención por ellos? Cuando le pasen la factura. Uno ve por el contexto que cuando Jesús llega a la cruz, se entrega, derrama la sangre como pago por el sacrificio a favor de muchos, y entonces esa es la redención que uno entiende a través de Cristo. O sea que está asumiendo que Jesús, como ellos dicen, tú nos has redimido. O sea que tú pagaste por nosotros. O sea que la liberación de ellos para lo que vayan a hacer es por Cristo. Pero Jesucristo pagó por todos. Entonces, si vamos a pagar por otro, entonces estamos llamando Pagó por muchos, de no por todos. mentiroso, ¿no? Perdona que te corrija. Pagó por muchos, no por todos. Ah, por muchos, sí, también lo digo, sí, ¿verdad? Por la representación que tenía ahí, y por eso se presentó como cordero, no solamente como hombre, sino el cordero fue símbolo del sacrificio de la redención. Muy bien. Entonces a partir de Jesús es que viene la redención. De modo que antes de eso tendrían que ser otra cosa. Perdón, lo cual lo explica. Dime. Dijiste que pagó por muchos, no por todos. El dicho que se dice, lo que se suele decir, que Jesús murió por la humanidad. Por todos, Por al todos los principio. que estuvieron, los que estaban y los que están. No es Por los que cierto. creen en su nombre, dice. Claro, porque o sea, no todos son verdaderos. Se aplica, o sea, cuando se dice aplica. que pagó por muchos, ¿a qué se refiere? Es como si dijeses, este papel
es válido a partir del sacrificio de Jesús. Pero este papel dice que tienes que seguir ciertos requisitos. Entonces dice los que creen en su nombre, bautizado en él, que siguen sus lineamientos. ¿Tú lo has hecho? Sí. Ah, listo, entonces se aplica para ti. ¿Tú no lo has hecho? Pues no se aplica para ti porque no es que él murió como si no tuviese nada mejor que hacer y de una obra de caridad, sino porque él hace es lo que acabo de decir. Es la redención. La redención quiere decir, yo pago por tu liberación, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. Pero no te pago, tienes que no aceptar. pago, sí, exacto, pero no pago la redención, o sea, tu fianza, para que una vez fuera diga, muchas gracias, gracias por el favor, adiós. Yo Sí, digo, dice, o sea, en ahora parte, trabajan para mí. Lo que ha hecho Jesús es liberarnos a todos los que dicen que somos cristianos para que ahora estés comprometido con él. Claro, y ese es el punto, gracias por enfatizar, porque esto es el punto al que quiero ir aquí. Dice, aunque el vocablo griego... No hay libre albedrío. Si dice Vale, que eres cristiano, ahora entro en eso. no vale. Y gorasas, que es el término que aparece, es comprar, que es aún más que decir que paga un precio, está diciendo que lo compra. Cuando una persona va a un sitio donde hay esclavos, dice, ¿cuánto del esclavo? 20 piezas de plata, toma 20 pesos de plata. El esclavo no es libre de sí mismo, sino que el esclavo ahora va a tener que hacer lo que dice Es el hombre. su dueño. Hay debate sobre si dice esclavo o si es siervo, que a la larga lo que quiere decir es que sea que tenga sueldo o no tenga sueldo, trabaja para su señor. Ahora, concretamente a la pregunta de Manuel, en la segunda parte de Juan 3:16, dice, y a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso reza. No es una obligación. O sea, Ahí no se que le estaba diciendo. ahí se es como si yo te refiere dije, al es como si tú me dices, te digo, te la voy a tirar y tú dices, no me lo puedes tirar. Le digo, no puedo. ¿Qué quiere decir con que no puedo? Si hago así, claro que puedo, o sea, estoy en la posibilidad de hacerlo. Pero no puedo en el sentido de que los demás van a decir, oye, Freddy, porque es latino, no puedes hacer eso delante de los Es que, demás. ¿sabes por qué? Ese puedo, hay que ver cómo lo interpreta uno. Es que hago la pregunta, A los que no sé si no viene al caso por lo que estás hablando. Sí. La pregunta la hago porque Enrique Corbera postula que todos somos hijos de Dios. Estamos todos separados. Cuando dice todos, por eso te hago la pregunta. Los Aunque hijos sé de lo que dice Juan. Sí, los hijos de Dios, realmente somos las almas hijos de Dios, que venimos de Dios, sea de un modo, sea de otro, y en algún momento todos volveremos a la unidad con Dios. Solo que los procesos son diferentes y ahí está la ley causa y efecto. Es como quien dice, Bárbara, tienes el acceso aquí y puedes entrar y eres libre de hacerlo, pero Bárbara decide que le apetece darse una vuelta por allá. Eso yo no se lo dije que lo hiciera, pero tampoco le voy a decir que no lo puede hacer, es su libre albedrío. Pero ya tiene la puerta de acceso. Ahora pasa por ahí y de repente se le tiran los pájaros encima y le pican los ojos. Pero no consecuencia de ir por pero ella dirá, no, uff, voy a esperar unos días a que se me cure la vista y después regreso, aquí está la puerta. O sea, el libre albedrío lo tienes para elegir hacer lo bueno, hacer lo malo y en algún momento entrarás. Pero las formas en las que uno quiera girar y aprender y moverse por ahí es la experiencia que se nos ha ofrecido. Podemos verlo como bien o como mal. Pero el libre albedrío también nos da el derecho de que podamos aprender a amar. Y no amar en el sentido del amor del mundo, sino el altruismo, el saber ponernos en el pellejo de las demás personas. O sea, el libre albedrío nos da la oportunidad de poder decidir sobre hacer o no hacer, no nos obliga. Ahora, en cuanto a Cristo, dice, ahora yo te he comprado. Y ahora existe el dilema de que yo sigo teniendo libre albedrío para decidir. O sea, yo no soy un robot que dice, sí Jesús, no, yo puedo opinar, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero no quiere decir con que no se esté tomando nota de todo para saber que también trabajas. Si eres fiel de todo lo que estás haciendo o si no lo eres. Si realmente con tu comportamiento sigues los parámetros de aquella persona que te compra. Él no te está diciendo te compro y ahora te quedas en este cuartito y no sales. No, sigue con tu vida cotidiana. Pero ten en cuenta que el papel que firmamos para sacarte esa fianza establece que amarás a tu prójimo como a ti mismo, no juzgarás a las demás personas, preocúpate por el necesitado, visita a la viuda. Eso es lo que está diciendo. Si tú lo cumples, eres de los míos. Pero si no, me estás tomando el pelo. Porque asumiste que cuando llegó el momento de que te iba a sacar de la cárcel, te dije, te pago la fianza, pero tú haces esto y firmas. Y si tú firmas, estás comprometido conmigo. Yo te saco, pero donde salgas y te vayas por hacer lo tuyo y después digas, yo soy de Cristo, y te saltas por encima de todo esto, te metes en un problema. La cuestión está que cuando nos sacan de la cárcel, como dices tú, nos sacan aquí y es donde tiene uno que salir. Sale uno de aquí, eres libre.
mentalmente, de ser esclavo en ese sentido. psicológicamente. Claro, pero si no ha llegado que eres libre completamente en la mente, Es un proceso. todavía estás en el proceso. Lo O próximo sea, es la decisión. se te puede exigir, el que te compra, te puede exigir si todavía no has llegado a esa libertad plena en la mente para saber dónde estabas y dónde estás ahora y cómo tienes que actuar. De Claro. hecho, cuando ya eres libre completamente, ya no puedes decir que no. O sea, eres libre de la atadura en la que estabas, pero ahora estás en un sitio diferente. Pero hay quien lo entiende al momento y hay quien le lleva 40 o 50 años a aprenderlo. La cuestión es esta, cuando estás metido en esa cárcel, lo primero es la decisión de salir, no que de repente te lavan el cerebro y te hacen una criatura diferente. Pero Sales de ahí por una primera determinación y a partir de ahí Jesús dice, Espíritu Santo, trabaja con esta persona para que ahora haya un cambio, una renovación mental, Freddy, conocimientos. eso es muy hermoso. Pero si mete a una persona en la cárcel y tiene que pagar por su libertad para salir de la cárcel, y si no tiene para pagar, tiene que quedarse en la cárcel. Entonces, el sistema le paga todo, porque está en la cárcel, tiene que darle comida y hospedaje. ¿Qué es la cárcel? El mundo. ¿Qué es el sistema? El mundo. Exactamente. El sistema que le paga el mundo. Entonces, Pero ¿cuál es la finalidad de la cárcel al final? ¿Vas a estar en cadena perpetua metido en la cárcel? exacto. Pásame 15 segundos. ¿No? De los muchísimos ejemplos que hay, vamos a decir uno solo, pero vamos a prestar atención. Cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, estaba tan en el mundo como todos estamos ahora. Pero cuando nadie la apedreó y todo el mundo soltó la piedra y se volvió a su trabajo, Jesús le dice, yo tampoco te culpo. La Magdalena, ¿no? Pero, No se sabe. sí, bueno, Magdalena se supone. Pero el tema que yo quiero poner énfasis es en esta palabra. Dice, yo tampoco te condeno. Y la clave está, vete y no peques más. Ahora sí, ¿qué hizo la adúltera? Mostrar agradecimiento y seguimiento. Eso es salir de la cárcel. O sea, el pago o el cedrón, que es lo que le da la licencia para poder salir al mundo, es quedarse en el mundo. Pero ni yo te condeno, pero no peques más. Ahí está la muestra de agradecimiento, de seguimiento, de convencimiento y de creer a Jesús. Ahí está la diferencia de salir o no salir de la cárcel. Porque como tú bien dijiste, Manuel, tiene que salir, sí, salir de las malas ideas. Digamos que solamente una minoría más o menos entiende de qué se trata y lo aplica. Los demás son cristianos de nombre, o sentirse identificados con alguna causa o algún ideal o alguna teología. Sí, una cosa es decir yo soy, pero tiene que ser. Claro, No ser que soy. claro. Lo dice de palabra, pero no lo es. Y el hecho de que la idea fundamental se va a materializar cuando las cosas cambien, cuando haya pasado el Armagedón y cuando inicie lo que llamamos el milenio mesiánico. Ahí es donde realmente se aplica eso contextualmente. Y por eso dice que seremos siervos. ¿En qué sentido? Dice, reinando como si fuésemos sacerdotes. Pero los sacerdotes no son reyes. Entonces es un estilo de reinado diferente, donde hay reyes que sí son naturalmente reyes, y hay otros que son sacerdotes, pero tampoco son exactamente sacerdotes como uno los entiende. Entonces tienen un título que es tanto sacerdote como rey. Y ya entraré más en énfasis a medida que pase la clase, en la próxima clase que voy a hablar sobre Melquisedec. Por eso hay gente que no quiere saber nada de Jesús, yo sacerdote.
El Señor, el dueño de todos nosotros y de todos ellos también, le da un dictado. Y ese dictado ellos lo cursan al pie de la letra. O sea, tal como se lo dio. ¿Por qué lo hacen así? Porque es el representante en ese momento de aquel que envía el mensaje. El problema está en el receptor. Es equivalente a hablar el propio Jesucristo desde su trono. Por eso, El problema es el receptor de vídeo. por eso El receptor no está en sintonía, pero se interpreta como quiere. Hay una mediación, ¿no? Entonces estoy diciendo que hay una interpretación, hay una traducción, hay un traductor. El traductor a veces se ve en un compromiso y es que quiere hacer una traducción de una palabra a otro idioma, otra palabra. Pero a lo mejor esa palabra no existe en el otro idioma, tienes que explicarla. Pero ahí abajo lo aclaras. Sí. Dice que es reyes porque reinaremos con Cristo 1000 años. Claro, entonces eso es lo que quería Y decir. sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces es como un título, como cuando dice que somos dioses porque nuestro Padre, que el Todopoderoso Dios. Entonces es un título, no es que vayamos a ser reyes. Pero aquí hay un dato que quiero ver sobre la traducción. Cuando llegamos al punto donde el traductor tiene que traducir, a pesar de las complicaciones que él tiene, también hay que ver qué tan fiable es el texto con el que está trabajando. El texto griego, aunque del Nuevo Testamento sea lo mejor que tenemos, no quiere decir que sea unánime entre todas las versiones que hay. Por eso puse aquí Westcott and Hort, que es una de las versiones más conocidas del griego, y también Estle Aland. Sin embargo, hay una versión más antigua que se ha encontrado que pertenece al Imperio Bizantino, de la época bizantina. Y los dos no son iguales en este punto. Bien, por eso tengo que hacer una comparación y decir, miren, la mayoría de casos lo que aparece es reino. ¿Sí? Es lo que, lo que más aparece, más que reyes. Perdona, Freddy, no son iguales por la traducción. No lo sé por qué. Es que por ellos ha hecho que... Entonces la traducción no es igual. Si la palabra es reino y no reyes, ¿qué diría? Quiere decir que ha creado un reino para nosotros. Sí, para los que son verdaderos creyentes, me supongo. El que es y hace. Imaginémonos que Jesús nos compra y dice, ustedes van a ser para mí. Sí. Porque yo voy a establecer un reino. Ustedes tranquilos, ustedes no son parte de la construcción de ese reino. Cuando construye el reino, dice, ahora he hecho este reino. Venga, en este reino ustedes van a trabajar. Pero ustedes no van a trabajar como vasallos de otras personas, ¿no? Yo los compré para que ustedes sean mi cohorte de monarquía. Y claro, si somos la esposa de Jesús y Jesús va a reinar, nosotros vamos a... O sea que podemos asumir que si uno no exagera en la interpretación, podemos tomar ambas cosas. Claro. Pero Podemos ser reyes dentro de un sistema sacerdotal distinto, dentro de un reino donde seremos sacerdotes. Sí. Podemos asumirlo de ambas maneras siempre y cuando no hagamos de eso una doctrina y decir, es que somos reyes. No, somos sacerdotes dentro de un reino, pero no vamos a ser sacerdotes como los levitas, ni vamos a ser sacerdotes como los católicos. Hombre, no podemos ir a Somos sacerdotes literalmente que a hacen donde un dice... papel como si fuesen reyes. Podemos terminar en lo mismo. Ser honesto y ser verdadero creyente. ¿Y por qué dice reyes? Porque por encima de ellos no va a haber nadie, salvo Cristo. Ahí está el rey. Podemos ser literales también y decir que como somos la esposa, oye, pues ya. Nos van a poner una peluca, nos van a poner Claro, pero ¿por qué? Porque también sacamos de ahí una doctrina. O sea, ¿Por qué quiere hacer un énfasis en que tienen que ser sacerdotes y no simplemente Jesús dice voy a delegar reyes? Hay hay una razón. Sí. Porque lo que están tratando de hacer es no seguir un sistema de monarquía como ocurre en todas las partes donde hay obstinación, donde hay tiranía, donde hay dominación, donde yo soy un rey que me opongo al otro rey y monto un ejército para luchar contra el otro. No, aquí todos son sacerdotes de Dios. Pero no se les quita el derecho, o sea, no son reyes por el hecho de hacer eso, pero tampoco son sacerdotes de que se la pasan en un templo o que se la pasan haciendo oficios, no, son ambas cosas. libres con responsabilidad. ¿Cuál era la función del sacerdote? Era una especie de mediador. Sí, pero en este caso, pero esos tipos de sacerdotes no tenían poder como un rey. Sí, Estaban pero sujetos a un ¿por qué rey. además de decir rey dice sacerdotes? ¿Será que nosotros vamos a ser mediadores también Sí. ante una humanidad que todavía no conoce de él? Sí, pero como subreyes, como subreyes. Por eso Jesucristo Pero no dice Son príncipes, o mediadores. sea que sí realmente son un título que se equipara al título de Melquisedec. entonces le diría que Cristo yo vengo a liberar, a llevarme a los míos. Evidentemente eso también conlleva Claro. una sabiduría más arriba de la normal. Hacemos un Porque balance si a ti te ponen el título de rey, no que vayas a ser rey, lo que estamos hablando, es que también tu sabiduría no va a ser poca.
vas a tener un cargo y ese cargo necesita una preparación. Mira, podemos hacer un balance de Sí. situación muy Se simple. puede hablar con Déjenme un par de minutos. Sí, pero está bien. Mira, Esa es la clase. el- Fíjate, son 6 de 7 diapositivas. No quise poner mucho porque sabía que íbamos a estar haciendo coloquio. El balance de situación es el siguiente. La visión que se le dio a Juan fue desde lo alto. No desde nosotros que estamos desde lo bajo, sino desde lo alto. Al principio nos ha sido dicho, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios, conforme a la semejanza. Por lo tanto, Jesucristo, ¿quién es? ¿Acaso no es rey? Sí. ¿Acaso no es sacerdote? Sí. Entonces, ¿de qué nos extraña de que a imagen de Jesús, representantes directos de Jesús, sean reyes y sacerdotes, como bien acabáis de decir, como Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, juez de paz y rey de Salem? Entonces, estamos hablando de un nivel alto y mirándolo de arriba abajo, no de abajo arriba. Nuestro punto de vista es distinto. Y ahí es donde no encaja nuestro sistema al sistema que estamos viendo ahí. Pero también dijo Jesucristo, yo vengo a los míos. No dijo, vengo por todos. Vengo a los míos. De todas maneras, Y a los míos Opera primero con los suyos y esos suyos operarán y ya con el resto. después. Por eso hacen de intermediario. pero va a ser eternamente. Lo de reyes y sacerdotes sobre todo. Se entiende Porque la eternamente. clave está en Efesios, donde dice que la multiforme, vamos a llevar la Sí, multiforme sí, sabiduría. Pero no deberíamos interpretar esa eternidad como un cargo aburrido para No. siempre haciendo. Eso es más glorioso Eso lo que esa palabra pueda ese definir depende así. del concepto que tú entiendes, Claro. de lo que tú entiendes por sacerdote. Si tú entiendes por sacerdote un tío que va de negro y está metido en un templo oscuro, Claro, pero esperando que venga no alguien es eso. para decirle vete y reza, oye, pues yo no quiero ser sacerdote. Es un Pero tipo de rey, eso no tiene nada que ver. es un tipo de rey, pero que hace mediador El espiritual. ejemplo está en Jesús. Jesús ahora mismo es sacerdote del Padre. Es sumo sacerdote del Padre. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús ahora mismo? Está trabajando para sacar adelante esta empresa. Sí. Y seguro que tiene una de trabajo y no es nada aburrido. Pues Y si es Jesús eso. sigue trabajando, pues, Y pues es- compara lo que hace Jesús, pues ya sabes lo que nos espera a nosotros si vamos a ser sacerdotes. Eso de Y otra si manera. Él es rey, pues nosotros vamos a tener trabajos que tienen que ver directamente con un rey, que es Él. O sea, ahí está el ejemplo. Los demás todos son delegados. Pero el pepeo Para título de... Para título que... Para concluir con este apartado, esta diapositiva, pasar a la siguiente, comento esto, ¿bien? Es decir, según lo que hemos hablado arriba, lo que hemos estado ahora dialogando, fueron comprados para ser un reino de sacerdotes. ¿Bien? Un reino de sacerdotes. ¿Saben lo que es un reino? Hay un rey y todos los demás son parte de ese reino, pero no se exceptúa en ese reino nadie que no sea sacerdote. Y los sacerdotes quiere decir que el rey es espiritual y todos los demás van a ser seres espirituales, no espirituales fuera